por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta afirmación nos revela que la cruz no es un objeto común, sino un recordatorio del sacrificio más sagrado jamás hecho. Hoy exploraremos por qué el mal uso de este símbolo puede convertirse en ofensa espiritual y qué dice la Biblia sobre su verdadero propósito. Te mostraremos cómo discernir si estás honrando realmente a Cristo o trivializando su entrega. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de este poderoso símbolo? Muchos lo llevan colgado del cuello sin saber lo que significa. Algunos lo dibujan en la piel, lo imprimen en una camiseta o incluso lo besan antes de salir de casa, como si eso fuera suficiente para atraer protección divina. Pero, ¿te has detenido a pensar realmente en lo que estás portando? ¿Sabías que usar el símbolo de la cruz sin entenderlo profundamente no solo puede ser una falta de respeto, sino incluso una forma de deshonrar el sacrificio más sagrado de la historia? La cruz no fue diseñada para ser una moda, ni un adorno más en la cultura popular. Fue el altar del Hijo de Dios, el lugar donde se consumó el mayor acto de amor y redención que la humanidad haya presenciado. No es un objeto cualquiera. Es un llamado a rendirse, a morir al yo, a vivir conforme a una verdad eterna. Desde tiempos antiguos, Dios ha establecido símbolos que deben ser tratados con reverencia. En el Antiguo Testamento, el Arca del Pacto no era solo un cofre, sino una manifestación física de la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando Uzá extendió su mano para tocar el arca sin haber sido designado por Dios para hacerlo, cayó muerto en el acto. Este episodio, narrado en 2 Samuel 6:6-7, no fue un simple castigo impulsivo, sino una enseñanza profunda. Lo sagrado no debe ser manipulado, usado a la ligera, ni tratado como cualquier cosa. Cuanto más entonces debemos tener cuidado al tratar con el símbolo de la cruz, que no es simplemente una figura, sino la representación visible del sufrimiento, el dolor, el perdón y la victoria eterna de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Jesús no murió para que lleváramos su instrumento de muerte como si fuera un amuleto decorativo. Él murió para que lo entendiéramos, para que siguiéramos sus pasos y abrazáramos la transformación que esa cruz representa. En 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí Pablo revela algo crucial. La cruz no tiene poder en sí misma como objeto físico, sino que su poder reside en el mensaje que contiene y en la fe del corazón que la recibe. Muchos, lamentablemente, buscan ese poder en la figura, no en el mensaje. Quieren el símbolo, pero rechazan la renuncia, la obediencia, el sacrificio. Prefieren una cruz de oro al cuello que una vida crucificada al ego. Pero no se puede tener uno sin el otro. En muchas culturas y entornos religiosos se ha perpetuado la idea de que portar una cruz nos protege del mal, como si se tratara de una especie de talismán sagrado. Es común ver personas hacer la señal de la cruz antes de un evento importante, tocarla 3 veces cuando pasan frente a una iglesia, o colocarla en sus vehículos como símbolo de resguardo. Y aunque estas prácticas a veces nacen de una intención genuina, también pueden convertirse fácilmente en supersticiones si se desconecta el símbolo del significado. La cruz no fue dada para superstición, sino para redención. No es un amuleto mágico, es el recordatorio de que el pecado tiene un precio y que alguien lo pagó por ti con sangre. En el relato de Éxodo, el pueblo de Israel fue instruido a marcar con sangre los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo durante la 10ª plaga en Egipto. La sangre era el símbolo de protección, pero no porque tuviera un poder mágico, sino porque representaba obediencia a la instrucción divina. El acto externo sin obediencia interna habría sido inútil.
De la misma forma, la cruz que hoy muchos portan sin convicción, sin entendimiento, sin compromiso con Cristo, no tiene efecto alguno. Es como un sello puesto en una carta vacía. Solo cuando va acompañada de un corazón rendido, su presencia se vuelve poderosa, no por el objeto, sino por la fe que refleja. Jesús mismo advirtió contra las formas vacías. En Mateo 15:8, Él dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos hoy en día llevan la cruz sobre el pecho, pero caminan con el corazón alejado del que fue colgado en ella? ¿Cuántos se cubren con el símbolo, pero niegan con sus vidas al Salvador? Es fácil identificarse como cristiano cuando se trata de portar una figura, pero el verdadero cristianismo no es un estilo estético, es una transformación radical del alma. Y esa transformación solo ocurre cuando uno entiende el verdadero peso de la cruz. En los primeros siglos del cristianismo, la cruz no era un símbolo decorativo, sino un escándalo. Era un recordatorio de sufrimiento, de castigo, de vergüenza pública. El Imperio Romano la usaba para humillar y exterminar. No fue sino hasta siglos después que comenzó a usarse como emblema de fe. Pero incluso entonces, quienes la portaban sabían el precio de hacerlo. Ser identificado con la cruz era un riesgo, un peligro, una declaración de lealtad a Cristo por encima de todo. Hoy, en cambio, se ha diluido su valor, se ha vuelto parte del ornamento cotidiano. Y aunque no hay pecado en llevar una cruz como símbolo visible de fe, sí puede haber pecado en llevarla sin saber lo que significa, en usarla para impresionar, para aparentar o para reemplazar una vida de obediencia. Dios no mira lo que llevas por fuera, sino lo que portas dentro. Él no se impresiona con una cruz tallada en plata si el corazón está endurecido. No se conmueve por gestos rituales si están vacíos de reverencia. En Amós 5:21-23, Dios dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. Quita de mí la multitud de tus cánticos. Esta fuerte declaración no es contra los símbolos en sí, sino contra la hipocresía detrás de ellos. Lo mismo ocurre con la cruz. Puede ser un símbolo sagrado o una afrenta, dependiendo del corazón que la lleve. Conozco personas que se tatúan la cruz y viven en desobediencia abierta. Otros la colocan en la entrada de su casa, mientras dentro de ella reina la violencia, la mentira o la inmoralidad. No se trata de un juicio personal, sino de una invitación urgente a reflexionar. La cruz no tiene el poder de protegerte si no estás cubierto por la sangre del que murió en ella. No hay poder en el símbolo si no hay entrega al Salvador. En el libro de Hechos, capítulo 19, encontramos una historia impactante. 7 hijos de un sacerdote judío intentaron usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica para expulsar demonios. Dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero los espíritus malignos les respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y los atacaron violentamente. Este episodio nos muestra que no basta con usar símbolos o palabras sagradas. Se necesita relación con el Dios vivo. Se necesita obediencia, intimidad, autenticidad. Cuando miras la cruz, ¿qué ves? ¿Un diseño elegante? ¿Un símbolo de cultura? ¿O el dolor del Cordero de Dios desgarrado por tu causa? Cada vez que una cruz es usada sin comprensión, se banaliza ese sacrificio. Cada vez que alguien se persigna por costumbre sin fe, convierte el gesto en rutina hueca. No hay poder en lo externo si no hay transformación interna. Filipenses 2:8 dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puedes imaginar la dimensión de ese acto? El Rey del universo, colgado entre criminales, abandonado, escupido, traspasado, todo por amor a ti.
¿Cómo podemos tomar ese símbolo y reducirlo a decoración? En nuestros días, la superficialidad espiritual es uno de los mayores peligros. Es fácil parecer cristiano, es fácil usar lo sagrado para proyectar una imagen piadosa, pero Dios no busca símbolos vacíos, busca corazones rendidos. En Apocalipsis 3:1, Jesús le dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos hoy tienen nombre de cristianos, portan símbolos de fe, pero están espiritualmente muertos? La cruz es una invitación constante a morir al yo, a crucificar la carne con sus pasiones, a caminar en humildad, servicio y santidad. No puede usarse de forma egoísta, no puede mezclarse con vanidad o orgullo. La cruz nos confronta, nos llama a perdonar, así como fuimos perdonados. Nos exige amar incluso cuando duele. Nos recuerda que seguir a Cristo no es un camino de comodidad, sino de entrega. El propio Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta frase no es una metáfora poética, es un llamado a una vida de renuncia. No puedes cargar la cruz y vivir para ti mismo al mismo tiempo. O te rindes, o simplemente portas un objeto vacío. Hay esperanza, sin embargo. La cruz también es el símbolo de la victoria. No termina en muerte, sino en resurrección. No representa solo sacrificio, sino gloria eterna. Pero esa gloria no puede ser alcanzada si primero no pasamos por la rendición. No se puede resucitar sin primero morir. Así como Jesús pasó por la cruz antes de sentarse a la derecha del Padre, nosotros también debemos atravesar nuestro propio proceso de transformación. Y ese proceso empieza por comprender lo que la cruz realmente significa. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no solo porten la cruz, sino que vivan crucificados con Cristo. Como dijo Pablo en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la verdadera identidad del cristiano. No es aquel que lleva una cruz de madera o metal, sino aquel que ha dejado atrás el mundo y vive cada día para Dios. No importa si tienes una cruz colgando del cuello, importa si tienes a Cristo reinando en tu corazón. No se trata de condenar a quienes usan este símbolo, sino de invitar a un examen profundo. ¿Lo haces por fe o por costumbre? ¿Es una expresión de tu compromiso o una extensión de tu estilo? ¿Te recuerda el precio que fue pagado por tu alma o simplemente adorna tu apariencia? Dios no te pide perfección, pero sí sinceridad. No exige que nunca cometas errores, pero sí que vivas con la intención genuina de honrarlo. Y eso comienza por respetar la cruz. La próxima vez que veas una cruz, no la mires como un adorno más. Mírala como lo que realmente es: el lugar donde tu pecado fue clavado, donde tu deuda fue pagada, donde tu libertad fue comprada. Y si decides portarla, hazlo con el corazón rendido, con la vida entregada, con la mente renovada. Porque la cruz no protege al que la usa como un escudo sin fe, sino al que la vive como un llamado a la obediencia. El poder de la cruz no está en el metal ni en la madera, sino en la sangre y en la verdad que representa. No la uses sin saber esto. No la lleves sin entenderla, porque hacerlo podría ser, sin saberlo, una forma de deshonrar al que en ella murió por ti. Portar
¿Sabías que usar el símbolo de la cruz puede ser pecado si no comprendes su verdadero significado? ¿Sabías que usar el símbolo de la cruz puede ser pecado si no comprendes su verdadero significado? Muchos lo portan como adorno, lo dibujan sin intención o lo usan como simple gesto, sin detenerse a pensar lo que representa. En Gálatas 6:14, el apóstol Pablo declara: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta afirmación nos revela que la cruz no es un objeto común, sino un recordatorio del sacrificio más sagrado jamás hecho. Hoy exploraremos por qué el mal uso de este símbolo puede convertirse en ofensa espiritual y qué dice la Biblia sobre su verdadero propósito. Te mostraremos cómo discernir si estás honrando realmente a Cristo o trivializando su entrega. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de este poderoso símbolo? Muchos lo llevan colgado del cuello sin saber lo que significa. Algunos lo dibujan en la piel, lo imprimen en una camiseta o incluso lo besan antes de salir de casa, como si eso fuera suficiente para atraer protección divina. Pero, ¿te has detenido a pensar realmente en lo que estás portando? ¿Sabías que usar el símbolo de la cruz sin entenderlo profundamente no solo puede ser una falta de respeto, sino incluso una forma de deshonrar el sacrificio más sagrado de la historia? La cruz no fue diseñada para ser una moda, ni un adorno más en la cultura popular. Fue el altar del Hijo de Dios, el lugar donde se consumó el mayor acto de amor y redención que la humanidad haya presenciado. No es un objeto cualquiera. Es un llamado a rendirse, a morir al yo, a vivir conforme a una verdad eterna. Desde tiempos antiguos, Dios ha establecido símbolos que deben ser tratados con reverencia. En el Antiguo Testamento, el Arca del Pacto no era solo un cofre, sino una manifestación física de la presencia de Dios entre su pueblo. Cuando Uzá extendió su mano para tocar el arca sin haber sido designado por Dios para hacerlo, cayó muerto en el acto. Este episodio, narrado en 2 Samuel 6:6-7, no fue un simple castigo impulsivo, sino una enseñanza profunda. Lo sagrado no debe ser manipulado, usado a la ligera, ni tratado como cualquier cosa. Cuanto más entonces debemos tener cuidado al tratar con el símbolo de la cruz, que no es simplemente una figura, sino la representación visible del sufrimiento, el dolor, el perdón y la victoria eterna de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Jesús no murió para que lleváramos su instrumento de muerte como si fuera un amuleto decorativo. Él murió para que lo entendiéramos, para que siguiéramos sus pasos y abrazáramos la transformación que esa cruz representa. En 1 Corintios 1:18, el apóstol Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí Pablo revela algo crucial. La cruz no tiene poder en sí misma como objeto físico, sino que su poder reside en el mensaje que contiene y en la fe del corazón que la recibe. Muchos, lamentablemente, buscan ese poder en la figura, no en el mensaje. Quieren el símbolo, pero rechazan la renuncia, la obediencia, el sacrificio. Prefieren una cruz de oro al cuello que una vida crucificada al ego. Pero no se puede tener uno sin el otro. En muchas culturas y entornos religiosos se ha perpetuado la idea de que portar una cruz nos protege del mal, como si se tratara de una especie de talismán sagrado. Es común ver personas hacer la señal de la cruz antes de un evento importante, tocarla 3 veces cuando pasan frente a una iglesia, o colocarla en sus vehículos como símbolo de resguardo. Y aunque estas prácticas a veces nacen de una intención genuina, también pueden convertirse fácilmente en supersticiones si se desconecta el símbolo del significado. La cruz no fue dada para superstición, sino para redención. No es un amuleto mágico, es el recordatorio de que el pecado tiene un precio.
y que alguien lo pagó por ti con sangre. En el relato de Éxodo, el pueblo de Israel fue instruido a marcar con sangre los dinteles de sus puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo durante la 10ª plaga en Egipto. La sangre era el símbolo de protección, pero no porque tuviera un poder mágico, sino porque representaba obediencia a la instrucción divina. El acto externo sin obediencia interna habría sido inútil. De la misma forma, la cruz que hoy muchos portan sin convicción, sin entendimiento, sin compromiso con Cristo, no tiene efecto alguno. Es como un sello puesto en una carta vacía. Solo cuando va acompañada de un corazón rendido, su presencia se vuelve poderosa, no por el objeto, sino por la fe que refleja. Jesús mismo advirtió contra las formas vacías. En Mateo 15:8, Él dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos hoy en día llevan la cruz sobre el pecho, pero caminan con el corazón alejado del que fue colgado en ella? ¿Cuántos se cubren con el símbolo, pero niegan con sus vidas al Salvador? Es fácil identificarse como cristiano cuando se trata de portar una figura, pero el verdadero cristianismo no es un estilo estético, es una transformación radical del alma. Y esa transformación solo ocurre cuando uno entiende el verdadero peso de la cruz. En los primeros siglos del cristianismo, la cruz no era un símbolo decorativo, sino un escándalo. Era un recordatorio de sufrimiento, de castigo, de vergüenza pública. El Imperio Romano la usaba para humillar y exterminar. No fue sino hasta siglos después que comenzó a usarse como emblema de fe. Pero incluso entonces, quienes la portaban sabían el precio de hacerlo. Ser identificado con la cruz era un riesgo, un peligro, una declaración de lealtad a Cristo por encima de todo. Hoy, en cambio, se ha diluido su valor, se ha vuelto parte del ornamento cotidiano. Y aunque no hay pecado en llevar una cruz como símbolo visible de fe, sí puede haber pecado en llevarla sin saber lo que significa, en usarla para impresionar, para aparentar o para reemplazar una vida de obediencia. Dios no mira lo que llevas por fuera, sino lo que portas dentro. Él no se impresiona con una cruz tallada en plata si el corazón está endurecido. No se conmueve por gestos rituales si están vacíos de reverencia. En Amós 5, 21, 23, Dios dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas, no los aceptaré. Quita de mí la multitud de tus cánticos. Esta fuerte declaración no es contra los símbolos en sí, sino contra la hipocresía detrás de ellos. Lo mismo ocurre con la cruz. Puede ser un símbolo sagrado o una afrenta, dependiendo del corazón que la lleve. Conozco personas que se tatúan la cruz y viven en desobediencia abierta. Otros la colocan en la entrada de su casa, mientras dentro de ella reina la violencia, la mentira o la inmoralidad. No se trata de un juicio personal, sino de una invitación urgente a reflexionar. La cruz no tiene el poder de protegerte si no estás cubierto por la sangre del que murió en ella. No hay poder en el símbolo si no hay entrega al Salvador. En el libro de Hechos capítulo 19 encontramos una historia impactante. 7 hijos de un sacerdote judío intentaron usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica para expulsar demonios. Dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero los espíritus malignos les respondieron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y los atacaron violentamente. Este episodio nos muestra que no basta con usar símbolos o palabras sagradas. Se necesita relación con el Dios vivo. Se necesita obediencia, intimidad, autenticidad. Cuando miras la cruz, ¿qué ves? ¿Un diseño elegante? ¿Un símbolo de cultura? ¿O el dolor del Cordero de Dios desgarrado por tu causa? Cada vez que una cruz es usada sin comprensión, se banaliza ese sacrificio. Cada vez que alguien se persigna por costumbre sin fe, convierte el gesto en rutina hueca.
No hay poder en lo externo si no hay transformación interna. Filipenses 2:8 dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puedes imaginar la dimensión de ese acto? El Rey del universo, colgado entre criminales, abandonado, escupido, traspasado, todo por amor a ti. ¿Cómo podemos tomar ese símbolo y reducirlo a decoración? En nuestros días, la superficialidad espiritual es uno de los mayores peligros. Es fácil parecer cristiano. Es fácil usar lo sagrado para proyectar una imagen piadosa. Pero Dios no busca símbolos vacíos, busca corazones rendidos. En Apocalipsis 3:1, Jesús le dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántos hoy tienen nombre de cristianos, portan símbolos de fe, pero están espiritualmente muertos? La cruz es una invitación constante a morir al yo, a crucificar la carne con sus pasiones, a caminar en humildad, servicio y santidad. No puede usarse de forma egoísta, no puede mezclarse con vanidad o orgullo. La cruz nos confronta, nos llama a perdonar, así como fuimos perdonados. Nos exige amar incluso cuando duele. Nos recuerda que seguir a Cristo no es un camino de comodidad, sino de entrega. El propio Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta frase no es una metáfora poética, es un llamado a una vida de renuncia. No puedes cargar la cruz y vivir para ti mismo al mismo tiempo. O te rindes, o simplemente portas un objeto vacío. Hay esperanza, sin embargo. La cruz también es el símbolo de la victoria. No termina en muerte, sino en resurrección. No representa solo sacrificio, sino gloria eterna. Pero esa gloria no puede ser alcanzada si primero no pasamos por la rendición. No se puede resucitar sin primero morir. Así como Jesús pasó por la cruz antes de sentarse a la derecha del Padre, nosotros también debemos atravesar nuestro propio proceso de transformación. Y ese proceso empieza por comprender lo que la cruz realmente significa. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no solo porten la cruz, sino que vivan crucificados con Cristo. Como dijo Pablo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la verdadera identidad del cristiano. No es aquel que lleva una cruz de madera o metal, sino aquel que ha dejado atrás el mundo y vive cada día para Dios. No importa si tienes una cruz colgando del cuello, importa si tienes a Cristo reinando en tu corazón. No se trata de condenar a quienes usan este símbolo, sino de invitar a un examen profundo. ¿Lo haces por fe o por costumbre? ¿Es una expresión de tu compromiso o una extensión de tu estilo? ¿Te recuerda el precio que fue pagado por tu alma o simplemente adorna tu apariencia? Dios no te pide perfección, pero sí sinceridad. No exige que nunca cometas errores, pero sí que vivas con la intención genuina de honrarlo. Y eso comienza por respetar la cruz. La próxima vez que veas una cruz, no la mires como un adorno más. Mírala como lo que realmente es: el lugar donde tu pecado fue clavado, donde tu deuda fue pagada, donde tu libertad fue comprada. Y si decides portarla, hazlo con el corazón rendido, con la vida entregada, con la mente renovada. Porque la cruz no protege al que la usa como un escudo sin fe, sino al que la vive como un llamado a la obediencia. El poder de la cruz no está en el metal ni en la madera, sino en la sangre y en la verdad que representa. No la uses sin saber esto. No la lleves sin entenderla, porque hacerlo podría ser, sin saberlo, una forma de deshonrar al que en ella murió por ti. Portar la cruz sin llevar a Cristo en el corazón es una contradicción que puede convertirse en una trampa espiritual más peligrosa